Así que nada, primero que nada, quería hacer un breve hincapié en los últimos 3 años de esta gestión. Sabemos que antes del 2020 lo que estaba en cuestionamiento era la supervivencia del planeta como ecosistema y llega el 2020, hablamos de la supervivencia de la raza humana y hoy nos enteramos, o sea, nos damos cuenta que sin la supervivencia del planeta no hay supervivencia de la raza humana, ¿no? Finanzas. Es nombrado usted, señora ministra, como por primera vez en la historia del Uruguay para presidir la Mesa de Sostenibilidad del Banco Mundial y del FMI, reconocida por The Banker también el 2022 y entre otros muchos hitos que todos sabemos ya. La primera pregunta para usted, señora ministra, es ¿por qué Uruguay y la sostenibilidad en ese marco que era tan complejo para todos, ¿no? Como colectivo humano? Bueno, buenos días para todos. Es un gusto participar esta mañana en el Foro de Sostenibilidad de BBVA. Creo que es una muy buena pregunta para iniciar y que nos muestra cómo Uruguay en general ha abordado los temas en materia de política pública. Como tú describías, este gobierno asume el 1 de marzo de 2020 con una cantidad de planes, con una agenda muy clara y 2 semanas después de esto nos enteramos que tenemos los casos de COVID en nuestro país. Sin embargo, eso no detuvo que Uruguay avanzara con la agenda estructural en la que venía trabajando. Aquí se tuvo que dar una respuesta inmediata a lo que fue la pandemia. Ojalá se fue y no sigamos con consecuencias. Y a la vez no se perdió la mirada de largo plazo, las luces largas. Era trabajar en la coyuntura, en apoyar a los sectores más vulnerables, a las empresas que estaban atravesando una situación más complicada, sobre todo por problemas de liquidez en la pandemia, pero también mantener las luces largas y llevar adelante la reforma estructural que Uruguay tenía pensado. Y creo que dentro de eso es que se enmarca abordar el tema ambiental, el tema sostenibilidad, porque no es solo lo ambiental, y ahí esto tú hablabas de vida, de las personas y de ambiente. Y quizás esto que lo tenemos incorporado hace tiempo, pero que ahora se encapsula en lo que son los factores ESG, ambiente, gobernanza y políticas sociales. Bueno, creo que ese abordaje todo fue el que Uruguay llevó adelante con esa mirada de largo plazo, pensando siempre en los uruguayos, en nuestros ciudadanos. En el bienestar colectivo. En el bienestar colectivo, pero también desde el punto de vista económico, claro. También desde el punto de vista económico, como responsable de la política económica, uno tiene que incorporar los elementos ambientales, sociales, en lo que es la política económica. Digo, si uno como política económica lo que al final del día quiere más inversión, más crecimiento y por lo tanto más empleo, que es el foco final de la política económica, entonces tenemos que trabajar en incorporar estos aspectos de sostenibilidad en la forma en que producimos, en que comercializamos, y hay todo un cambio de paradigma en esto, y Uruguay tiene que estar y está liderando este tema, y esto significa más oportunidades para los uruguayos. Sabemos que acaba de venir de viaje. Algunos hitos que quisiera compartir en este momento, antes de entrar a lo que nos atañe hoy, que es el bono sostenible, que quisiera compartir. Lo que discutimos la semana pasada fueron las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario. En realidad está totalmente alineado con el bono que Uruguay emitió el año pasado y forma parte de esta gran idea de que no podemos separar la política ambiental y la política económica. Tiene que internalizarse la política ambiental en la política económica. Uruguay fue muy claro desde el inicio, reitero, aún con plena pandemia,
en la Ley de Presupuesto Nacional, la primera ley de presupuesto, la ley de presupuesto que va a regir para todo el periodo. Uruguay incorporó el artículo 533, que la política económica y las finanzas públicas iban a incorporar la política ambiental, específicamente las reducciones de gases de efecto invernadero y la adaptación al clima, o la conservación de recursos naturales. Pero básicamente la política ambiental tiene que ser parte de la política económica. Se creó, recordemos que por la Ley de Urgente Consideración se creó el Ministerio de Ambiente, pero no era solamente tener un ministerio, un bloque estanco dentro de lo que es el gobierno, era necesario esa vinculación, esa incorporación. Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay ha estado muy activo en lo que es la coalición de ministros de finanzas por el ambiente en el mundo, algo que hasta ahora Uruguay no había participado, y bueno, uno de los principios de Helsinki, y hablaban de este concepto de incorporar la política ambiental en lo económico, y lo hicimos. Y de ahí pasamos a hechos concretos. El bono que vamos a hablar más adelante es uno de estos hechos concretos, pero la semana pasada también trajimos esta idea de alinear los intereses de un país con su conducta ambiental. El concepto es alinear el costo de financiamiento o el acceso al mercado de bienes con el comportamiento ambiental que tiene un país. ¿Qué quiere decir esto? Si un país tiene un mejor comportamiento ambiental, entonces que eso se beneficie, sea premiado de alguna manera. Si un país tiene un mal comportamiento ambiental, que eso sea penalizado de alguna manera. En el caso del bono, ese premio y esa penalización es la tasa de interés. En el caso de la semana pasada, estuvimos hablando activamente en que este concepto de alinear el costo de financiamiento con el comportamiento ambiental ya no sea en el bono, pero sino que sea en un préstamo que emita el Banco Mundial. Esto lo estamos pensando para el caso uruguayo, pero es una idea que es escalable y reproducible para el resto del mundo. Y coincide en un momento en donde el Banco Mundial y el Fondo Monetario están repensando su marco operativo, su marco financiero, su misión, y por lo tanto el instrumento que Uruguay ha presentado calza perfectamente dentro de lo que es este marco. ¿Y de qué se trata? Cuéntenos. Se trata, bueno, era la segunda parte, la primera era la del bono, pero empezamos con la segunda parte. De vuelta, el concepto es lo que decía hasta ahora, que la tasa de interés, que el financiamiento, el costo de financiamiento de un país, pero también lo puede ser de una empresa, esté relacionado con el comportamiento ambiental. En el caso del préstamo del Banco Mundial, estamos trabajando en algunos indicadores ambientales. Cuando digo comportamiento ambiental de forma muy genérica, me refiero a elegir indicadores ambientales que están alineados en el Acuerdo de París, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, los NDC, puede ser los NDC 1 o ya hemos presentado los NDC 2. Bueno, es elegir dentro de esos objetivos concretos que se miden, se verifican, se validan, elegir algunos de estos indicadores. Cuando llega el momento de medirlo, si Uruguay, en el caso de este préstamo, cumple con esos indicadores, entonces paga menos interés por el préstamo que desembolsó, lo cual implica más recursos destinados para otras políticas, y lo cual implica que por primera vez en la historia estamos teniendo consecuencias concretas de lo que son los compromisos que los países asumieron en el Acuerdo de París. Hasta ahora los países en el Acuerdo de París presentaron lo que eran sus objetivos y sus metas ambientales, de forma aspiracional. Claro. Si no se llegaba, no había una consecuencia inmediata. Uruguay, primero con el bono, que es una estructura muy similar a la que conversamos, ahora con este trabajo que está avanzando a nivel de los organismos multilaterales de crédito, lo que está mostrando es su verdadero compromiso en los temas ambientales. Si no se cumple o se cumple estos compromisos que están alineados con el Acuerdo de París, hay consecuencias inmediatas. Básicamente, en el caso del préstamo, hay un premio por llegar a cumplir esas metas. Lo que uno intenta es predicar con el ejemplo, pasar a cosas concretas. Porque el gran desafío, ¿no? Es el gran desafío, todos estamos de acuerdo de la importancia de lo ambiental, en todo el planeta lo que tenemos es que pasar a cosas concretas, y eso es lo que está
en lo que se está diferenciando Uruguay, en dar pasos concretos en este tema. Gracias, señora ministra. Acción, acción, acción Sí. es lo que me viene a la cabeza inmediatamente. Tenemos el honor de tener a una representante del sector público local nacional, pero también nos acompaña por streaming a un representante del sector público internacional. ¿Cómo le va, director? ¿Me escucha bien? Perfectamente. ¿Y ustedes a mí? Perfectamente también. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. También quería hacer como un raconto de lo que ha sido la cooperación al desarrollo en estos últimos décadas del Uruguay con la Comisión Europea. Obviamente ha vivido diferentes hitos y hemos tenido acceso a diferentes instrumentos a lo largo de estos años que han favorecido, por supuesto, al país a través de diferentes modalidades, ¿no? En temas de educación, en temas de fortalecimiento también del Código Penal Procesal en su época, en el 2010, atrás, me remonto a épocas pasadas. Y ahora, a las puertas de una nueva conferencia Unión Europea-América Latina, que se va a dar ahora en marzo 2023, se empieza a hablar de este nuevo instrumento que se llama el Global Gateway. ¿Nos podrías contar, por favor, de qué se trata? Así, en 2 o 3 minutos. Bueno, sobre todo O teniendo más. en cuenta que la ministra acaba de explicar el bono en 2 o 3 minutos, me lo ha puesto bastante complicado. Mire, lo que nosotros queremos llevar a la cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe es la constatación de que ambas regiones, yo diría que son las más compatibles en todo el planeta, porque trabajan y creen en las mismas cosas. Están pensando, y la conversación y la intervención que acaba de tener la ministra lo dice, hay gente que está trabajando para cumplir con el Acuerdo de París. Y hay gente que está trabajando para cambiar su sociedad. Parece lo mismo, pero no lo es. Y nosotros lo que queremos en esta cumbre es llevar al ánimo tanto de la Unión Europea como de América Latina y el Caribe que existen muchísimos elementos que nos unen. Y es que todos estamos intentando afrontar la transición verde y digital inclusiva y todos estamos buscando a ver qué hace el de al lado. Y es muy sorprendente cuando de repente uno mira lo que está haciendo América Latina y se encuentra con situaciones que muchas veces son enormemente parecidas a los problemas o a las soluciones que tiene la Unión Europea. Pues bien, para hacer una transición energética, para hacer una transición verde y digital inclusiva, lo que hace falta es mucha inversión, mucha innovación tecnológica, pero también hace falta mucho objetivo público, mucha inclusión y, sobre todo, una importante cantidad de reglamentación que organice la inversión, pero que también oriente la transición de la sociedad a todas esas metas que queremos cumplir. Y, evidentemente, en los temas de financiación sostenible, el organizar la inversión y los flujos financieros de una manera que nos permitan enfocar esa transición energética, esa transición verde, es fundamental. El Global Gateway lo que quiere es buscar con América Latina y el Caribe una asociación que ya existe en el sector privado, pero buscarla también en el ámbito público para orientar nuestros recursos a cuestiones básicas de nuestro futuro energético, que, por ejemplo, en Uruguay pasa por una muy interesante estrategia de producción y gestión de hidrógeno verde. Uruguay, que es un país 100% renovable y que no necesita que nadie certifique nada de la renovabilidad, con perdón para la traducción, para la renovabilidad de la energía. Al mismo tiempo, la Unión Europea está trabajando también en facilitar la llegada de inversores financieros y de inversores privados. Estamos trabajando en muchas regiones, pero fíjese usted qué cosa más curiosa, o quizás poco curiosa, en América Latina lo que estamos haciendo es encontrar lo que ya sabíamos que era una gran evolución de todos los países de América Latina y el Caribe, y me parece que en este caso Uruguay al frente,
con algunos otros en el tema, por ejemplo, de las taxonomías verdes o en el tema de regular sus flujos financieros o de acordar sus flujos de inversión pública, como acaba de explicar la ministra, con esa tensión verde que toda la sociedad necesita para seguir empujando la transición energética. Y por eso nosotros estamos trabajando también con los bonos verdes, intentando empujar esa fórmula para atraer la inversión privada y, desde luego, estamos trabajando para procurar crear entre América Latina y la Unión Europea cadenas de valor conjuntas que nos permitan, en temas como el hidrógeno verde, las renovables, pero también la digitalización o la movilidad en el transporte y la gestión del agua, que nos permita crear una asociación todavía más intensa de la que tenemos. Muchísimas gracias, señor director. Una pregunta, yo entiendo que esto se está todavía consolidando, pero ¿cómo se imagina la instrumentalización de este vehículo hacia un país como el nuestro? O en la región. Pues mire, ¿cómo se que tenemos acá a varios empresarios presentes? ¿Cómo lo...? Acción, tú preguntas por acción. Acción. ¿Cómo se traduce esto en acción concreta? Eso es. Pues mire, cuando uno prepara una cumbre, todo el mundo está pensando, y la señora ministra lo entenderá rápidamente, todo el mundo está pensando en las grandes ideas o los grandes temas, y de repente alguien aparece y dice, ¿pero qué vamos a acordar de concreto? Aquí, ¿qué es lo que se va a hacer? Y yo no sé qué es lo que se puede decir de concreto, pero si usted tomara toda la evolución que está sucediendo ahora en Uruguay y en América Latina, pero centrémonos en Uruguay, por ejemplo, en los temas, vuelvo a repetir, de hidrógeno verde, o en el tema de digitalización, o en el tema del agua, vemos que hay un enorme campo para hacer, digamos, para trabajar en la transición energética, para trabajar en impulsar a nuestras sociedades a que sean más inclusivas, más justas, pero al mismo tiempo más modernas y respetuosas con el planeta. Bueno, pues yo creo que es tan simple el plan que casi no me atrevo a contarlo. Básicamente, a mí me gustaría, como ya hice en el viaje que hice en noviembre, sentarme con las empresas europeas, con los Estados miembros, con el sector público europeo y el sector privado europeo y con el gobierno de Uruguay y su sector privado. Y decir, a ver, cuáles son las prioridades en las que Europa puede ofrecer aquí innovación tecnológica, puede compartir soluciones, no necesariamente porque las soluciones europeas sean las mejores, sino porque tenemos muchas. Ya sabe usted que en Europa hablamos mucho de la Unión Europea, pero es que tenemos muchas soluciones y a lo mejor alguna es más interesante para Uruguay que otra. Tenemos muchas empresas, tenemos muchas experiencias a la hora de armonizar las regulaciones y creo que todo eso, juntado con una buena capacidad de inversión en innovación tecnológica, puede llevar también a la generación de puestos de trabajo, a la generación de la inclusión, que es en realidad lo que estamos buscando todos con esta triple transición verde, digital y justa, que es encontrarnos en 2050 con un planeta del que disfrutamos y una sociedad que comprendemos. Muchísimas gracias, señor director. Vuelvo con usted, señora ministra. ¿Cuál es el rol que usted ve del sector privado justamente en esta transición que estamos llevando adelante, ¿no?, como país a nivel económico? Antes de contestar, si me permitís, por supuesto, reaccionar un poquito por supuesto. a tu pregunta sobre acción concreta, porque creo que ahí es el punto fundamental, porque creo que tenemos mucho diagnóstico, creo que estamos básicamente todos de acuerdo que tenemos que tener una recuperación sostenible, una recuperación verde, pero me parece que tenemos que avanzar en pasos concretos. En ese sentido, Uruguay está haciendo pasos concretos, como lo que conté de la emisión del bono verde, con esta estructura de penalización o beneficio en la tasa de interés. Estamos haciendo, en materia tributaria, hemos avanzado enormemente. En la tarde de hoy van a ver, a través del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Ambiente, cuáles son los avances, pero creo que acá hay que ir construyendo sobre pasos concretos.
¿Y por qué quisiera reaccionar al comentario del director? Porque yo creo que aquí hay un rol fundamental para los países desarrollados, para los países que se encuentran que tienen un producto mayor per cápita, que se encuentran en una fase mayor y que de alguna manera también han contribuido más en la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto es algo que la semana pasada también estuvo presente en las discusiones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, en donde se hablaba de una responsabilidad compartida, pero donde hay que diferenciar los distintos estadios en los que se encuentran los países. Cuando yo mencionaba el caso que estamos estudiando del préstamo del Banco Mundial, en donde en el caso que el país contribuya más a este bien público global que es el ambiente, que es la forma que nos gusta enfocarlo, y así lo hemos presentado desde que teníamos la presidencia del Comité de Desarrollo. Bueno, si Uruguay cumple con esas metas y paga menos interés, alguien tiene que pagar esa baja en la tasa de interés, lo que se llama el step down en ese cupón. Sí, sí. Entonces, ¿quién lo paga? Y se ha dado toda una discusión si es el propio balance del Banco Mundial que lo tiene que aceptar, esa menor tasa de interés, pero esto implicaría que todos los accionistas del Banco Mundial, que somos todos los países que estamos en el Banco Mundial, estamos de alguna manera pagando por ese premio que recibe, en este caso, Uruguay. Y por lo tanto, la invitación, y lo que hemos discutido la semana pasada, es que ese financiamiento de la baja de tasa sea pagado por fondos que pueden venir de países desarrollados. Y ahí tenemos un caso concreto en donde los países desarrollados pueden poner sus recursos concretamente en apoyar y en premiar a los países que tienen un mejor comportamiento ambiental. Este mecanismo de concesión de tasa puede ser, para quienes cumplan los compromisos ambientales, puede ser muy interesante para que los países desarrollados, sea los países en Europa, o Estados Unidos, que también lo discutimos la semana pasada, o quien sea de país desarrollado, pero que pongan sus recursos concretos. Porque lo que nos hemos enfrentado con muchos años de muchas promesas de los países desarrollados de poner sus recursos para apoyar esta transición verde y justa, pero al final del día se han puesto recursos, pero no en la medida que se ha comprometido. En la COP26, en Reino Unido, en Glasgow, ahí fue la primera vez que las finanzas se pusieron en el centro del debate. Muchos ministros de Economía y Finanzas, fue la primera vez que participamos en esa COP. Fue el caso uruguayo, pero para mi sorpresa también fue el caso de Estados Unidos. La secretaria Yellen comentó, es la primera vez que Estados Unidos está. Y ahí nosotros pensamos que se iba a mover mucho más rápido, sobre todo en los compromisos de los países desarrollados en poner sus recursos. Y creo que ya pasó otra COP, el año pasado fue en Egipto, reunión de Naciones Unidas por el Ambiente, y todavía estamos esperando. Por eso me parece importante esto que tú decís de acción, y vuelvo a solicitar como Uruguay, como país emergente, a los países desarrollados que realmente prediquen con el ejemplo y que pongan los recursos para que los países emergentes puedan transitar un llamado a la acción. Un llamado a acción, exactamente. Sector privado. Sector privado. Bueno, el sector privado es fundamental porque Uruguay, tanto en el caso del bono como en el caso del préstamo, Uruguay como país se compromete a llegar a determinadas metas ambientales. Vamos a poner, por ejemplo, en el caso del bono, hemos elegido 2 indicadores. Uno es la reducción de la totalidad de los gases de efecto invernadero. El otro indicador es el mantenimiento, mantener la conservación de los bosques nativos. Bueno, para llegar a esos objetivos que están en el Acuerdo de París, la acción tiene que venir del sector privado. Los bosques nativos están en propiedad del sector privado, la emisión de gases de efecto invernadero básicamente está en el sector privado. Veo a Silvia Emaldi ahí, también en el caso de las empresas públicas, pero el sector privado es básicamente también está en la contribución a esos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, uno como país se compromete a esos indicadores grandes, pero la acción tiene que venir de parte del propio sector privado. Para eso, como gobernante, uno hace políticas económicas en donde incentiva
y penaliza la conducta de las empresas, de los consumidores para llegar a estos objetivos, y sin duda que así como Uruguay está buscando un financiamiento que distinga el comportamiento ambiental, creo que a nivel privado también sería fundamental que el financiamiento al sector privado pueda distinguir el comportamiento ambiental y la responsabilidad ambiental que tiene el sector privado en esta historia. Sin lugar a dudas, comparto. Como para cerrar, el Uruguay de mañana, resumido en algunas palabras, ¿cómo se lo imagina? Una pregunta muy amplia para resumir. Quizás para contestar lo del mañana te contesto lo de hoy, Bien, lo que veo hoy. Yo veo hoy una enorme oportunidad en Uruguay para avanzar en los temas ambientales y por lo tanto para dar un salto en materia de inversión, en materia de crecimiento y crear más empleo, que es el objetivo último que tenemos. Claramente Uruguay tiene un compromiso enorme con el tema ambiental, lo ha reflejado en acciones concretas que hemos compartido en la mañana de hoy, y hoy Uruguay realmente está en la frontera de lo que se está haciendo en materia ambiental en lo que son las finanzas sostenibles. Uruguay es pionero en la emisión de este bono de doble llave, diría, de que tiene un cupón que sube o baja de acuerdo a su comportamiento ambiental. Uruguay está trabajando en un instrumento, en un préstamo que también distinga el comportamiento ambiental, que no lo hay hoy a nivel de organismos multilaterales de crédito para un país soberano. Entonces, todo esto habla de la enorme oportunidad que tenemos como país. Eso se tiene que reflejar, y ya se refleja en la posición que tiene Uruguay en términos de ESG. Estamos cuarto en una clasificación de 61 países. Estamos con el rating crediticio más alto de la historia del Uruguay, que tiene que ver también con otros elementos, pero sin duda lo ambiental está siendo muy importante. Y tenemos, para quienes son del mundo financiero, el resumen de todo esto puede ser el spread. Tenemos el spread de nuestra deuda, es el más bajo en la historia del Uruguay, y esto nos habla de la buena situación de Uruguay y de la oportunidad que tenemos para que se invierta más, para que se crezca más, para que tengamos mejor y más empleo. Muchísimas gracias, ministra. Me quedó ahí un tema también, el tema de la transparencia, gobernanza, está clarísimo que lo llevamos bien. Transparencia sí. También se están viendo sí. reflejados en los reportes que emitimos de deuda pública a través de los criterios ESG, que también creo que es un avance a destacar. Y bueno, nada, agradecerles a ambos por vuestra presencia y participación. Señor director, señora ministra, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.